10 chinos. Señoras y señores, finalmente está aquí con nosotros el maestro, mi maestro de varias personas, de todo aquel. Aparece el maestro cuando el alumno está preparado, será así, el señor Ángel Fareta. Ángel es como pensador estético, no sé cómo definirte, poeta, escritor. No sé qué a esta altura del partido, porque sos como un hombre múltiple de alguna manera, y por otra parte bastante concentrado también, así que bueno, buenos días a todos. Sí, trato. El centro es la escritura y la enseñanza, básicamente. Él no lo va a decir, pero casi podríamos decir que es uno de los pocos, si no de los últimos pensadores cinematográficos que quedan en la Argentina. Se habla de los faretianos, miren lo que les digo, de gente que ya va como llevando la palabra de Fareta a diferentes lugares, basado en la teoría, en el concepto del cine, que el maestro Fareta ha publicado, basado en el compilado de sus escritos, también Espíritu de Simetría, libros fascinantes que uno puede tratar de conseguir, de encontrar, donde van a ver un poco, bueno, el Espíritu de Simetría, compilado a sus notas legendarias, míticas de Fierro. Bueno, La Pasión Manda, el melodrama de la Argentina, Tempestad y Asalto y demás. Viajeros que huyen. Esas son novelas. Ángel, estás con un nuevo seminario muy interesante que se llama, ¿cómo se llama? El cine en 21 escenas. No, sí. Teoría del cine en 21 escenas. 21 escenas. 21 escenas que responden ¿a qué? ¿A qué momentos del cine? ¿A qué idea? ¿Cuál es el concepto que las aúna? Empezamos como otras veces, diferenciando lo que es el cine del cinematógrafo. Lo que es diferenciar la invención de los hermanos Lumière, que es una invención técnica y que tiene una determinada visión del mundo. Luego el intervalo de Méliès, que parece una respuesta errónea, creo, ¿no? Fue una respuesta interesada pero errónea. Y finalmente el nacimiento del cine con Griffith. Entonces vamos a pasar la salida de los obreros de la fábrica Lumière, el viaje a la luna de Méliès, y finalmente esos dos de los tantos films de 10, 15 minutos que Griffith hizo entre 1908 y 1909, El Cornering Wet y La Villa Solitaria, donde allí aparece el cine. La diferencia con la invención de los hermanos Lumière, que se proponía una cosa totalmente, una visión no solo estética, sino una visión política totalmente distinta a la de Griffith, ¿no? ¿Sabes qué? No sé el cine. Si has llegado a enterarte, pero ya me imagino cuál debe ser tu opinión, pero vamos a charlarlo. Thierry Formó, el presidente de Cannes, ha realizado una película que compila 105 cortos de los Lumière, remasterizados, y se pueden ver realmente muy bonitos, es muy interesante como material arqueológico, pero con una voz en off que es la de él, y lo que trata de postular, porque hay una especie de idea de apropiarse del cine, trata de un acto político. El tipo postula que ahí ya en todos esos cortos de los Lumière, en toda esa utilización de plano, a ver, está muy bien encuadrado si se quiere técnicamente, porque eran fotógrafos, entonces sí, son cuadros compensados y demás, pero dice, por ejemplo, y este plano después lo usó Cameron en Titanic, y este plano lo usó Scorsese en no sé dónde, y este plano... El cine no es una cuestión de planos, y además que Griffith toma el cine. Claro, Griffith toma el cine primero como narrativo y además como postulado de 2 o 3 cosas. Acá estamos viendo la salida de los obreros de la fábrica. Claro. Que recuerden que la salida de los obreros de la fábrica Lumière, o sea, es el primer control de personal de la historia. Que eso ya demuestra la ideología de los Lumière, ¿no? O sea, están controlando por sus propios obreros. O sea, es una visión ya declaradamente no solo formal, sino ideológica de lo que refiere a los hermanos Lumière. Y que luego Méliès trata de dar la otra cara de la moneda creando un realismo mágico, un realismo ingenuo. Será Griffith, ¿no?, a partir de 1908, que dará un contenido dramático y trágico, ¿no?, en lo cual no solo técnicamente, sino filosófica e ideológicamente se separará de estas dos formas, que son las dos caras de la misma moneda, que es el liberalismo positivista de los hermanos Lumière y el realismo mágico, el escapismo circense de Méliès.
Méliès encuadraba, de hecho, el escenario. Claro, exactamente. Nunca tenía, digamos, era un artista de teatro que el escenario era encuadrado dentro de los cortos. Después se lo recortaron para darle una mano. Exactamente. ¿No? Entonces Griffith inventa un escenario, inventa lo que se llama una diégesis. Ya que estaba citando hace un rato a la poética de Aristóteles. Diégesis es una palabra que aparece en la poética de Aristóteles que quiere decir una composición de lugar. Pero una composición de lugar de ficción, no una composición de lugar real como los obreros... como los cortos de los Lumière. Exactamente. O como el mundo mágico, esto es teatral de Café Concert de Méliès. Sino una diégesis es un mundo bis creado, es un estadio de ficción. El más conocido, para usar un ejemplo literario, es el comienzo del Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Cuando ya dice la Mancha, perdón, sí, implica necesariamente, ¿qué cosas? Que va a haber clima seco, mesetas, va a haber burros, olivares, viñedos, y que no va a haber, qué sé yo, osos polares. Obviamente, en la literatura, por eso el cine vino después. El comienzo de Tlön, Uqbar, ¿no? Funda al mismo tiempo, en la primera línea ya va hablando, describiendo Tlön, Borges, y de alguna manera es la ficción que dando pasos se va firmando a sí misma y construyendo, ¿no? Claro, lo que tiene el cine es que con una panorámica nos da una impresión, una mímesis que no puede dar jamás la literatura. Sí, claro. O sea, qué sé yo, con el comienzo, los primeros planos de Apocalypse Now, es el lugar de Vietnam, ya lo entendemos, es verde, va a haber calor, napalm, helicópteros. Eso es lo que tiene el cine completa, de alguna manera, aquello que se propuso todo tipo de narrativa y antes de tragedia en el mundo occidental, ¿no? Hablábamos hablás de la figura de... Perdón por la tos. No, estamos todos igual. De Griffith como como el padre del cine, de algún modo. Es interesante que contrapongas también o nos cuentes un poco quién es Griffith, así como los Lumière eran estos burgueses positivistas, digamos. ¿Quién es Griffith? Claro, Griffith es un derrotado del bando sureño, de familia del sur, derrotado por el bando yanqui industrial liberal. Por eso es el error del cine yanqui o esto es claro, el cine no es yanqui, el cine es Dixie, ¿no? Recordemos solamente lo que el viento se llevó, ¿no? Hasta Forrest Gump, el cine tiene una impronta Dixie, que tiene por otro lado casi toda la cultura norteamericana. El rock and roll. El rock and roll, el jazz, hasta la Coca-Cola. Que no sé si sigue refrescando mejor, pero eso es absolutamente, eso es absolutamente Dixie. La cultura predominantemente que se llama norteamericana, o escritores como Truman Capote, Flannery Connor, Tennessee Williams, John Kennedy Toole, son sureños. Salinger no. Señor. Bueno, y entonces el caso de Griffith es eso, que como un derrotado, precisamente, un derrotado por la misma mentalidad que es la que propone la máquina, la técnica industrial. ¿Qué hace Griffith? Eso es un genio. En vez de destruirla u odiarla, agarra la máquina de los hermanos Lumière, ya que él técnicamente en cuanto a máquina no inventó absolutamente nada, sí formalmente, esa sería la diferencia, y la vuelve como un guante contra la mentalidad liberal positivista de los hermanos Lumière y contra la mentalidad yanqui. De algún modo va a fundar las bases de lo que va a ser el Hollywood clásico. Ese acto de guante. Ese acto, claro, después lo que funda el Hollywood clásico. Hollywood clásico que es obvio, lo he dicho en mis escritos y parece que es una verdad de perogrullo, o tendría que ser ya. Es una alianza, no es una alianza entre judíos y católicos, la inmigración entre judíos y católicos, que sentados, enancados en la invención de Griffith, crean los grandes estudios, crean Hollywood, como una visión contraria a la visión del American Way of Life. Esto, para entenderlo, aparte de asistir a mis clases o leer a mis libros, hay que ver muchísimo cine, porque la gente tiene una idea, como casi todo pasa en esta época que es demasiado veloz, tiene una idea de Hollywood básicamente errónea, basada en la visión errática de films, ¿no? Capaz que vio Cantando bajo la lluvia y 2 películas de Rin Tin Tin y ya tiene una opinión de Hollywood. Y Hollywood es un sistema muy complejo. Hay autores muy complejos y diversos.
como Hitchcock, Hawks, Turner. Minelli. Jacques Turner. Jacques Turner. Todo es muy complejo. Obviamente, parafraseando un poco lo que estabas diciendo anteriormente, el Hollywood clásico, hablo del Hollywood clásico, esto no tiene nada que ver con el Hollywood actual. Sí. ¿No? Tuvo que camuflarse. Obviamente tuvo que camuflarse ¿de qué? De hollywoodense. Para hacer esa toma cultural del poder, esa toma cultural interna del poder para oponerse a la mentalidad yankee, al American Way of Life, tuvo que disfrazarse y precisamente poner el león de la metro, inventar el Oscar, Beverly Hills, el Star System, las alfombras rojas y todo eso. Porque obviamente si era una toma del poder cultural, ¿qué le iban a decir al poder al que se oponían? No, miren, nosotros somos un grupo, una alianza de judíos y católicos que estamos haciendo una... Es absurdo, ¿no? Sería como Lenin y Trotsky acercándose al Palacio de Invierno, diciendo, mira, ¿a qué hora les conviene que empecemos la revolución? Caigamos nosotros, claro. Sí, sí. Hablando un poco de las 21 escenas, me imagino que hay alguna escena de Titanic. Hay alguna escena de Titanic, por supuesto. Hablemos un poco de las señoritas de Avignon, de esas cosas escondidas dentro del Titanic. El cuadro que en realidad no estaba en el Titanic, claro. Pero ¿qué quiere decir ahí el cuadro que viaja con Rose en su camioneta? Claro, bueno, el cuadro quiere decir varias cosas, precisamente porque las señoritas de Avignon primero, a ver, eso es un símbolo. Quiere decir muchas cosas y no las declara ostentosamente, ¿no? Como cita cultural, ¿no? Diciendo, está ahí. El cuadro de las señoritas de Avignon, primero es un cuadro que está, las señoritas de Avignon son las pupilas de un burdel, al que asistía Picasso, por otro lado, que era muy dado al putañerío. Claro. Y obviamente, si queremos, eso es el símbolo, refiere a la propia situación de Rose, que está vendida como puta, como prostituta, a Cal. Claro. Por otro lado, es el comienzo de lo que va a llamarse la pintura moderna o cubista. Ahí está el cuadro, lo estamos viendo en Vortrix.com. Perfecto. Pero aparte hay otro dato cultural que Cameron lo pone simplemente como puesta en escena. ¿Se sabe o no se sabe? No importa, porque la primera historia sigue funcionando. El periodo anterior de Picasso, antes de entrar en este protocubismo, se llama el periodo azul, ¿no? Con lo cual hace una relación con el azul del mar, el diamante azul y todo eso. Ahora, todo esto está puesto en la primera historia. ¿Qué quiere decir? Hay un cuadro que el espectador no tiene por qué conocerlo, ¿no? Y esta segunda historia, si se quiere, ¿sí? Se va a ella, ¿no? Pero esta segunda historia no interrumpe el entendimiento de la primera historia. No, claro. O sea, se puede hacer todo con el cine, como antes con la literatura, con la poesía. Pero en el cine la primera historia tiene que ser entendida por todo el mundo. Tiene que haber una primera historia. Por otro lado, la primera historia de Antígona o la primera historia de Hamlet se la puede contar uno cualquiera. Claro, sí. O sea, no es que el cine tampoco en eso ha sido muy novedoso. Lo que fue novedoso en el cine que dio este arte, tratando de conservar los datos tradicionales, que eso es metafísica, ¿no? El uso operativo. Lo acabamos de decir porque recién preguntaran lo mismo. Exacto, te escuché. Sí. ¿No? Es el uso operativo de datos tradicionales. Y para eso tuvo que hacer lo mismo que estaba haciendo cierta poesía, cierta música, cierta filosofía, pero ¿qué? Creada en un sistema de representación como es el cine para millones de personas. Hablando... y eso es lo que todavía no se le perdona al cine. Donde ciertos escritores, poetas, filósofos, profesores de cerámica, todavía no le ponen al cine. ¿Cuál es? Que el cine logró pensar y hacer arte para millones de personas. Mientras un montón de supuestos poetas o pensadores... Mentirosos. Estaban, en estado de oposición permanente y todo eso. Y el cine es eso. El cine logró hacer eso, esa visión del mundo, pero para millones de personas. Yo, por ejemplo, siempre me sentí una persona de escritura. Sí. Narrador, poeta, ensayista, lo que fuere. Pero al contrario, le agradezco al cine que haya conservado ciertos datos tradicionales para poder escribir. Del Padrino, ¿qué escena hay en las 21 escenas? Del Padrino hay dos, que creo que son dos de las escenas, ¿cómo diría? Diría que sí, más importantes para entender lo que es verdaderamente lo que es la puesta en escena del cine y lo que es el símbolo y todo eso.
que son el bautismo, son dos bautismos de sangre. Es en la parte 1, o la primera parte, es el bautismo de sangre de Michele Corleone. El asesinato de McCloskey. Y de Solozzo. Y en la segunda parte, el asesinato de Fanucci. Que creo que son dos de las escenas más... Cuando Vito de joven mata a Fanucci con la toalla envolviendo... Exactamente. Ahí que tenemos una expresión de un símbolo, ¿puedo? Sí, adelante. Por supuesto, usa una toalla como silenciador, ya que no conocía el silenciador o no tenía guita para comprarse un silenciador. Pero cuando se le envuelve en llamas, ahí sería como un ángel vengador, la espada de fuego. Si queremos, ese es el símbolo. ¿Y si no qué es? Y si no que cuando al disparar se le prendió fuego por la pólvora, la toalla. ¿Ah? Que lo persiga desde la terraza o ese camino que hace paralelo, el traveling ese, o todo lo que sucede en esa secuencia. Bueno, el eje vertical, ¿no? Lo mira desde arriba, Fanucci camina debajo, digamos. Debajo hay una procesión católica. No nos olvidemos, hay una procesión católica. Ese eje vertical, ese plano, que él hace todo eso por la comunidad. Adelantando un poco el seminario. Desde arriba llega la solución. No, pero aparte, rompe el arma y los pedazos del arma las va distribuyendo en los respiraderos y las chimeneas, esto es en los homes, en los hogares de esa comunidad. Esto es este crimen que, por supuesto... También tiene idea de casa cainista, crimen de derramamiento de sangre. Y la fundación de Roma, claro, ya que Rómulo esparció los restos de que había podido, según cuenta el mitologema, esos restos que había traído de la caída de Troya, y los sembró en eso que se llama surco, que por cierto en latín era mundus, para crear un nuevo mundo. Pero bueno, hay otro momento curioso, disculpa, sí, Ángel, que comienza esa idea del asesinato de Fanucci, que es cuando a Vito le tiran por la ventana. ¿Te acuerdas que un vecino le pasa unas armas? Exactamente. Y es curioso también, revisando la película me pareció un momento también que tenía un secreto, una magia, ¿no? Esa cosa es como que ese azar, ¿no? El arte es convertir el arte y el genio es convertir el azar en cero. Ese azar tiene un designio. Es como que Vito estaba designado, claro, para hacer esto, ¿no? Mientras que sus compañeros, ahí Clemenza y Tesio, estaban haciendo el chiquitaje, estaban afanando alfombras, o sea, habían entrado en el sistema. Pero se necesitaba un golpe más. Es una película de una teoría política, de una teología política extraordinaria. ¿No? Es como que Vito es el ungido, es aquel que hasta que el destino, el azar, la providencia, le arroja o le pone en sus manos eso que se llama la decisión. Porque política es finalmente decidir quién es el enemigo y sostenerlo. Y eso es lo que enseña entre tantas cosas el padre. Pero lo enseña ¿cómo? Diciendo, ¿esto qué es? Un thriller. Esto no es algo didáctico, no es una película que haría ciertos directores europeos, sí, sobre todo salidos de París, que pondrían a chamullar, a charlar, a hablar de Baudelaire, ¿no? A interrumpir la escena. Esto es un thriller. Lo extraordinario es, recién citabas a Hitchcock, y es el más grande, unos 3, 4 más grandes artistas y pensadores que ha dado el siglo XX. ¿Pero por qué? Porque Hitchcock siempre dijo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es en rigor esto? ¿Es una película de suspenso? Es un thriller. ¿Está claro? La película son no porciones de vida, sino slice of cake. Exactamente. Porciones de torta. Pedazos de tortas. Pedazos de torta, no pedazos de vida. Exactamente. ¿Qué otra? Volviendo a la otra escena del asesinato de McCloskey y de Solozzo en el restaurante, que transcurre en un restaurante donde pega los tiros a cada uno. ¿Qué hay para analizar en esa escena increíble El Padrino 1? Bueno, patea la cámara, sale todo bien, ¿no? Sí. Hasta eso. Bueno, está lo del el sonido del tren, la puerta vaivén del baño, ¿no? Es el momento en el cual se toma la cabeza, ¿no? Ese tren, que además, ¿qué es ese tren? Bueno, estamos en un lugar que pasa un tren por ahí. Sí, claro. Pero ¿tren qué pasa? Una vez que uno toma un tren, es un camino del cual, como las puertas vaivén, del cual Michele no va a poder volver. Recordemos que él quiso volver. Entra la fiesta de su hermana, ¿no? Con una anglosajona que fuma, ¿no? Vestida de naranja, ¿no? La bandera holandesa, ¿no? El vestido militar. El vestido militar, porque yo no soy el hijo de mi padre. Y él finalmente termina siendo el hijo de su padre, ¿no? Que también hay también una simbología crística, ¿no? Donde el padre de alguna manera tiene que sacrificar a su hijo y todo eso. Pero todo esto es posible porque mientras tanto está la música de Dino Rota, está la actuación de Brando, está la actuación de Al Pacino y no se ponen a chamullar
y a explicarnos, como vos decías, qué estamos viendo. Esa es la función del arte. Antes de seguir viendo de qué, porque todo esto que está comentando el maestro Fareta va a ser parte de un seminario de las 21 escenas del cine que empieza mañana. Quedan 3 vacantes. 3 quedan. Y si quieren anotarse, les doy una dirección, que es delorenzo@salayena.com.ar. delorenzo@salayena.com.ar. Hay mensajes, después vamos a volver a repetirlo. Mensajes, por favor, para el maestro Fareta. Adelante. Chinos, buen día. Bueno, agradecerles por la presencia del maestro Fareta en el programa. Mi duda es la siguiente. No entiendo del todo por qué se hace el análisis de todos esos elementos simbólicos presentes en estas películas grandiosas, independientemente de saber si fueron buscadas por el director o no. Me explico, porque si lo buscó Coppola hacerlo, entonces es un maestro, pero en el caso que no, es simplemente una interpretación mía y lo estaríamos ponderando por algo que en realidad... Es la pregunta del millón que me hacen hace 40 años. Una cosa puede ser casualidad. 45 cosas no puede ser casualidad. Contalo del Lebrel para que piense si es casualidad. Que ahora la Divina Comedia y el Dante están tan en boga. Bueno, quiero decir, al final al comienzo de la Divina Comedia se dice que el papado y el poder temporal tendrán una alianza cuando aparezca el Lebrel que perseguirá la pantera, que es la usura. Bueno, como habrás visto en El Padrino 3, tanto en la habitación, en el corredor donde asesinan al Papa Juan Pablo I, la ficción, hay un cuadro donde aparece un Lebrel. Y finalmente en la película, Michele Corleone termina agonizando y al lado hay un Lebrel. Mirá, es sencillo. Si hay una coincidencia, por ejemplo, si en la escena cuando liquida Fanucci estuviera solamente una de estas cosas, acordate que le da 3 tiros, le da uno en la mejilla, uno en el corazón y uno en la boca. Por ejemplo, que él se arranca las vestiduras, como es en un episodio de Cristo. O sea, si hay una, puede ser casualidad, ¿no? Si en una estructura los elementos son solidarios entre sí, ¿qué quiere decir? Que se sostienen unos a otros. Quiere decir que el director es un autor. ¿Qué es un autor? Algo que conduce, es un conductor, alguien que lleva de la mano. ¿Está claro? Hablando de, cuando hablábamos de... una vez puede ser casualidad. Omisión polémica de la clase media en Titanic, o el hecho de que ellos consumen el amor dentro de un móvil, un auto, dentro de un lugar que tiene infinidad de camarotes casi, pero se van a un móvil, adentro de un móvil, adentro de un barco, un auto. Exactamente. La idea del desplazamiento. El desplazamiento, exactamente. Y al mismo tiempo, quiero decir, hoy los directores, lo que llamamos la autoconciencia, y Cameron es la cima de eso, está tan preocupado precisamente por un poco tu pregunta, no tu pregunta en general, ¿no? Sino la pregunta en general que se hace, esto es consciente. Que precisamente comete alguna serie de inverosimilitudes, que no son los boludos esos millones que pierden tiempo con trivia, goof y no sé qué pelotudeces, sino que comete determinados errores aparentes para que el espectador no le quede más remedio que pensar esto quiere decir otra cosa. Cuando el capitán entra en crisis, obviamente entra en crisis porque el capitán no maneja nada, es el capital el que maneja al capitán y al ingeniero en Titanic. Al señor Andrews. Exactamente. Pobre Andrews. Una politicidad total. Es un adorno el capitán. Pobre Andrews. Cuando entra en crisis, ¿qué dice? Traigan un carpintero. El Titanic no era de madera. ¿A quién está llamando? En su locura, pero en su locura hay método. Está llamando a Jesucristo. O algo similar a Jesucristo, que en sus 30 años, antes de aparecerse como lo que fue, era carpintero. Esas son omisiones polémicas. Sí, es de hierro el Titanic. Claro. De hecho, el agujero que está hirió el hierro. Claro, por ejemplo, cuando terminan de hacer el amor, como decía Cortázar, viste que las películas de Cortázar hacen el amor, copular o tener relaciones, Jack se queda sin aliento. Y dice, ¿qué pasa? Dice Rose. No, ya voy a estar bien. ¿Cómo se queda sin aliento? Jack no es asmático. Sube, baja, nada, casi se salva de un tempo. ¿Qué quiere decir? Que le dio la vida, le dio un nuevo aliento. Eso es simbólico. Quiere decir que el espectador tiene la libertad de entenderlo. Claro. Pero Cameron, un poco con lo del carpintero y lo del aliento, nos empuja. ¿Sabes por qué nos empuja? Porque piensa que somos unos pelotudos que evidentemente no entendemos. Hay una ayuda. Ya Coppola no.
Coppola en el año 74, en esa escena de la muerte de Fanucci, no te ayuda tanto. ¿Qué quiere decir? No comete errores o inverosimilitudes para que uno diga, pero esto ¿por qué está? Y está a cambio de otra cosa. ¿Está claro? Sí, por favor, hay mensajes para el maestro Fareta, adelante. Hola Chino, ¿cómo están? Buenos días, yo soy Franco de Mendoza. Maestro, le quería preguntar porque a mí también me gusta el cine, pero más que el cine, yo soy un escritor y quería preguntarle por todas las reglas que usted está dando sobre escritura y simbología, si recomienda algún libro esencial para cualquier tipo que quiera narrar algo, además de la poética de Aristóteles. Muchas gracias y buen 2018. Mirá, básicamente... Lo de usted, recomiéndelo de usted, sí, Fareta. Bueno, obviamente recomiendo mis libros, El concepto de cine, ¿no? La pasión manda, 5 films argentinos, en el cual hago un análisis muy pormenorizado. De una película de Hugo del Carril que se llama Más allá del olvido, ¿no? Y que precisamente hablo de determinados elementos para narrar, ¿no? Por cierto, en la revista digital que tengo con algunos alumnos, algunos discípulos, hago un análisis de Benito Sereno, de Herman Melville. Por otro lado, a mí la gran influencia, o una de mis grandes influencias, que estaban dando al mito, es el escritor rumano, el historiador de las religiones, Mircea Eliade, ¿no? Que es un autor que recomiendo muchísimo, ¿no? El autor del mito del eterno retorno, del tratado de historia de las religiones. Creo que es el mitólogo o historiador de las religiones o el especialista en símbolos más importante que ha dado el siglo XX y tal vez Bueno, el mito siglos. del eterno retorno, ahí tenemos como lo que la ciencia ha interpretado de una manera, la poética ha interpretado de otro, porque hay una teoría científica o de física cuántica o pseudocientífica que propone que el mito del eterno retorno es algo literal, como que nosotros somos el eternalismo y demás, mientras que Mircea Eliade a lo que apela es un poco lo que hablamos, esferas platónicas, ideas de reutilización mítica y demás, digo, ese mito de ese eterno retorno. Te interrumpo. Sí, por favor. Nuestra época, lo que se sabe, si puedo usar una vetusta palabra sesentista, el sistema liberal capitalista, nos oprime, no básicamente, por supuesto nos oprime con el Fondo Monetario Internacional, los fondos buitres y todo eso, pero detrás de todo eso hay una visión del mundo, hay una atmósfera mental que se fue creando en Occidente para que esa usura, esa explotación del hombre por el hombre, que está llegando a niveles repelentes, espantosos. Capitalismo siempre fue salvaje, ahora dice que es salvaje y que le chupa un huevo ser salvaje. Pero para crear eso, esa estructura, que uno reacciona siempre de manera económicamente, cuando le toca en el bolsillo, es obvio, por supuesto que es así. Pero muchos de nosotros tratamos de hacer ver que antes de eso se creó una atmósfera mental, que es eliminar todo segundo relato. Esto es que la persona occidental no tenga segundo relato, esto es, no vea la vida de manera trágica, de manera simbólica, de manera trascendente, de manera sagrada. Entonces elimina todo contacto con todo tipo de trascendencia. No estoy hablando exclusivamente de religiones, sino lo sagrado, lo otro. No tiene una segunda historia. Piensa que todo lo que ve es lo palpable, lo material, que solamente vive en un plano histórico. Bueno, tendrá que ver eso con algo con que la serie de televisión son el consumo cultural número 1 del momento, que son pura trama y que justamente sea algo que no tienen el segundo relato. Absolutamente. O sea, el sistema ahora está mostrando no la hilacha, sino el uso completo, el hilo completo, la fábrica de hilo, el ovillo, el piolín completo. O sea, ahora se está mofando de nosotros, diciendo, nos interesan 3 carajos ustedes. Les vendemos cualquier cosa sin ningún tipo de segunda historia. Y eso es precisamente lo que muchos de nosotros, no ayer, sino precisamente hace ya 2 siglos, 200 años de que comenzó la revolución industrial y el capitalismo avanzado, tratamos, por eso uso el plural, de que entiendan que hay otra cosa, que hay una segunda historia, que el mundo es trágico. Trágico no quiere decir que es triste. Drama, claro. Primero es trágico porque nos vamos a morir. El hombre es el único animal que sabe que va a morir. Y a veces sabe por qué va a morir. Esto es mucho más importante. Se quiere eliminar. Fíjense que el mismo concepto de muerte, ¿no? Ritual, todo eso se quiere eliminar. Se quiere eliminar la idea del dolor.
Este sistema, si fuera posible, prohibiría la idea de muerte, de efemeridad. Claro, prohibida la idea de muerte, no la muerte, pues eso no se puede prohibir. Exactamente. No es lo mismo. Claro, usted olvídese, consuma. Che, y Cacho, no sé. No sé, ¿qué pasó? Ahí está. No hablemos de eso. Nada, y nada de ceremonia, de velorio, de llorar. Nada de conectar con eso, de darnos cuenta. Exactamente. Viste que ahora uno no se emociona, uno se quiebra, se quebró. La otra persona no te consuela, no, sino que te contiene. Piensen que el lenguaje, desde que hablemos un poco del lenguaje. Estas 4 palabras: quiebra, consuela, contiene, emociona. Hablemos de esas 4 palabras. Ese reemplazo neutral. Se trata de la neutralización de todo tipo de emoción. No se trata de neutralizar la idea de emoción, de todo sentido, ¿no? Emoción frente a la muerte, emoción frente a la belleza, ¿no? Y la idea de consuelo, de compasión, que es fundamental. Si no se tiene compasión frente a elementos cercanos, dolorosos, ¿qué compasión se va a tener con respecto a sacarnos la cabeza unos contra todos para consumir más? Uh-huh. Esa es la idea de lo trágico. La idea de lo trágico, que la existencia es trágica. El hombre es efímero, tiene que luchar con un montón de cosas, pero el sistema acuñado hace 200 años y que ahora se llama global, esto es que preguntaban un amigo recién sobre Oriente. Oriente puede tener un montón todavía de leyendas, tanto como nosotros, pero Japón y China consumen y han sido tomadas exactamente por este mismo tipo de mentalidad. Hoy es global, absolutamente global. Esto se basa básicamente en eliminar todo tipo de emoción, todo tipo de tragicidad, ¿no? Y todo tipo de heroísmo. El cine, el concepto de cine, solamente si hubiera mantenido, como hasta el día de hoy, el concepto de héroe, ya con eso, ¿no? Es para levantarle un monumento y para pensarlo mucho. El héroe es lo más anticapitalista y liberal que existe, porque el héroe se arriesga por nada. Se arriesga por la familia, por la comunidad. Por la comunidad. Por la comunidad. O sea, Jack en Titanic es un pelotudo. Verdaderamente no tendría que arriesgarse de nada. Y sin embargo da su vida. Por la mujer que ama y que ha amado 2 o 3 días, por sí, otro lado. Claro, sí, la conoció hace 72 horas. Exactamente. Entonces, ese tipo, para la mentalidad que nos domina, que no es solamente bancaria, es mental, ese tipo es un imbécil. John McClane. Exactamente. John McClane, en Duro de Matar. Es un pelotudo. ¿Para qué tiene que arriesgarse? Nate Plisken, Sarah Connor. Exactamente. O sea, el hombre y la mujer, precisamente, porque estamos acá en el mismo bote. Si hay algo que hemos logrado la igualdad entre el hombre y la mujer, es que nos cagan a los dos. Esa es la gran igualdad que hemos logrado. Una nota al pie, pero en la última de Star Wars, si hay algo que llama la atención es como la moral, algo que ha sido una marca registrada, sobre todo de la primera película, que era esa idea de, bueno, un imperio, los rebeldes, que esto, que el otro, una idea muy básica, una idea para niños, una idea moral para que los chicos jueguen, digo, y desde allí empezar a construir y recorrer otros mitos. Es increíble el trabajo que hicieron justamente para disolverlo, para que, bueno, quizá los buenos y quizá los malos era una idea demasiado binaria. Entonces ese mito que justamente jugaba para que uno pueda repensarse a sí mismo y tener esos temperos, esos avatares que eran tan binarios y totales como el mal y el bien, el imperio y los rebeldes, bueno, ahora está totalmente desdibujado. Casi que es imposible una aventura moral, por así decirlo. Exactamente. ¿No? Implique... Porque nuestra época es la época de la neutralización. Se trata de neutralizar cualquier cosa. Fíjense en la Navidad. Ustedes pueden ser creyentes o no. Tómenlos de manera simplemente detectivesca, estructural. Si alguien cae, un sociólogo de Marte, sí, o de una isla perdida, dice, sí, ¿qué carajo se festeja en Navidad? La llegada de un gordo pelotudo, barbudo, unas bolitas colgadas de un pino. ¿Pero qué carajo pasó? No se sabe. Ahora informativamente. No, está bien. La neutralización absoluta. Y también se trata de neutralizar ¿qué? Se trata de neutralizar las emociones, la trascendencia, la heroicidad, el riesgo, el compromiso, o inventar causismos. Este año nos vamos a preocupar por la ballena azul, el año que viene por el aguaragua azul,
el año próximo por el lago Titicaca que está contaminado, Sí. pero pues, son causismos, porque no vamos al fondo del problema. El tema del día, el tema del momento. Exactamente. Hay mensajes para el maestro Fareta. Días chinos, Seba, Fareta, Monty. Me gustaría saber la opinión del señor Fareta de una película que yo detesto, que es 2001, Odisea en el espacio, y por lo que tengo entendido, Kubrick no es de sus directores favoritos, así que me gustaría que se explaye un poco sobre esa película. Yo le quiero decir algo antes de que conteste Fareta, que está tomando carrera para pegarle a la pelota en el penal. Yo les voy a decir solamente una cosa. Todo lo que va a decir Fareta ahora lo pensó mucho tiempo. Les digo nada más eso, y ahora Fareta va a atender a Kubrick acá sentado en el Teatro Vorterix. Bueno, adelante. Eso lo primero, tu adelanto, Lo Seba, adelanto es importante porque, claro, acomodas la pelota. porque mientras en 5 minutos no voy a poder resolver eso. O sea, la película de Kubrick es una alegoría. Quiere decir, son imágenes arbitrarias, imágenes unidireccionales, como el mono o el chimpancé o Dios sabrá qué, jugando el hueso con que se convierte en la nave. ¿Qué fálico? Un hueso fálico que se consigue en una nave, ¿no? Y con el prólogo de Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss. Bueno, ¿qué más querés? Es una película, ¿no? Sus trucos fotográficos lo único que hacen es tapar una vaciedad de pensamiento absoluto. Fuerte. Prácticamente está a un nivel mental de un comentarista deportivo, más o menos. Bueno, listo. Pero se trata de entender la alegoría. La alegoría es algo que te dan preservido, predigerido. Esto tiene que entenderse de tal manera. ¿Por qué hay tanta gente entonces diciendo, evangelizando con Kubrick por los barrios, Ángel? Porque Kubrick es el inventor de algo que ahora se llama la New Age. Ah, bien. Las sectas. Es eso. Es un director sectario. Hay muchos otros, pero es el ejemplo. Hay un poquito de misticismo, hay un poquito de creacionismo, es un cóctel, hay un poquito de cristianismo, hay un poquito de izquierdismo, ¿no? Es progresismo. Progresismo y New Age, exactamente. Eso precisamente conviene. No son solamente los pastores brasileños que dicen pelotudeces en las trasnoches. La New Age, que es toda una ideología creada por el mismo sistema, es crear una atmósfera mental para que el pobre cristiano, o no cristiano, para que el pobre cristiano, el pobre judío, no piense, tenga un vacío y tenga un sucedáneo de ese tipo de cosas. ¿Kubrick es el pastor brasilero de los directores de cine? Es el que de alguna manera avanza con respecto a ese tipo de cosas. En comparación a John Carpenter, porque mucha gente diría que Carpenter es un hacedor de blockbusters y Kubrick es un director trascendental. Bueno, precisamente se trata de la forma. John Carpenter nunca hace escenas arbitrarias, o sea, descontextualizadas, no hace videoclips, ya que también es el creador, Kubrick, del videoclip, evidentemente, ¿no? Yo que crea un contexto, por ejemplo, Sobrevivir es una película política, obviamente, aleluya, nos dimos cuenta. Sí, claro. Pero cuenta una historia y cuenta paralelamente una serie de elementos que, como segunda historia, que uno puede entender o no, pero no está obligado, no está unidireccionado como son las películas de Kubrick y de tantos otros, ¿no? Pues ya Kubrick a esta altura, francamente, quedó a la altura de un poroto. Las cosas que hoy están haciendo ya son... Obviamente que ahí es la madre del borrego. Todo cine o todo arte que es alegórico, que te dice, esto es así, y te lo cocina, te lo precocina, te lo predigiere, evidentemente tiene una función totalmente adormecedora. La forma, la fotografía, la música, el collage ahí de música que hizo entre Ligeti, el Danubio Azul y Dios sabrá qué, porque también es un director medio de jockey, puede ser atractivo, pero desde luego para engrupirte, para lavarte la cabeza, tiene que ser atractivo. Claro. Obviamente, para llevarte con engaños, como que se decía en mi casa, Ángel, tené cuidado con la gente que te lleva con engaños, ¿no? Tiene que el seductor, ¿no? El lavador de cabezas, tiene que ser atractivo. Tiene una forma bella atractiva. Tiene que haber fuegos artificiales, ¿no? Tiene que haber efectos especiales. Tiene que haber algo raro, ¿no? O como ahora dicen, traduciendo mal una palabra del francés, algo bizarro. Que en realidad quiere decir todo lo contrario, para lo que se utiliza. Exactamente, algo raro. Entonces, evidentemente, la persona joven y no tan joven, que antes ha sido vaciada de sentido, porque no entiende nada de metafísica, no entiende nada de símbolo, pero no tiene la culpa, sino que hay unos colegios de mierda donde se enseñan una serie de estupideces, de expresión. No hay que antes podía ser represivo el saquen una hoja, pero ahora saquen una hoja y hagan cualquier cosa. Y esto es absurdo.
Esto es absurdo. La libertad es una cuestión también de responsabilidad, de juego. Libertad no es caos. Libertad, como decía Rambo, es un infortunio. Es muy difícil ser libre. Muy difícil ser libre. Bueno, no sé si te he contestado. No, sí, con la respuesta espectacular. Nos están viniendo a detener, pero no hay problema. Mensajes, por favor. Vos querés decir algo, Monti, adelante. No, bueno, quería hacer una pregunta con respecto un poquito de lo que hablaban antes, de las series y de una nueva era, donde sí pasa eso de la transparencia de, chicos, el mensaje es este, por si no quedó claro es este. ¿Qué películas o directores sí se salvan hoy en día en el nuevo cine de la poética más adecuada, más correcta, más... Bueno, son los directores que casi siempre menciono: William Friedkin, Brian De Palma, James Cameron. Gente grande. Vos estás esperando que diga un pendejo de 24 años, Monti. No, si estuviera te puedo asegurar que sí. Lo que pasa es que el cine ya ha llegado a su fin. Pero ha llegado a su fin, ¿en qué sentido? Que logró todo lo que tenía que lograr. Claro, ha llegado a su fin, a su finalidad. A su finalidad, ganó 5-0. Ahora hay que pensar. ¿Opinión de un tipo como Xavier Dolan? No, Monti, vos le estás tirando. ¿No crees que acaba de cagar a trompada a Curi? A mí el director de los directores más jóvenes de la última generación que filman en Estados Unidos, el que más me interesa es James Gray. Por ejemplo, la película Amantes me pareció una de las películas más extraordinarias que es eso. Bien. Ese me parece un gran director. Puede ser también, porque no veo todos los estrenos, porque si viera todos los estrenos... No puedo escribir. No puedo dar clases. Hablando de escribir, ¿me podés contar del libro, Ángel, del libro El Premio y demás? Sí, gracias a Dios nos han premiado, hemos sido premiados, un libro que en el Instituto de Cine ganó el premio al mejor ensayo, un libro que escribí junto con dos amigos, Melina Cherro y Diego Ábalos, que ganó el premio del Instituto del Ensayo, que se llama Más allá del olvido, historia crítica del cine fantástico argentino. Más allá del olvido, bueno, la gran película de Hugo del Carril. Exactamente. ¿No? Y Más allá del olvido tiene también, una segunda lectura. Sí. ¿No? Porque el cine clásico argentino está olvidado, sobre todo por las copias repelentes, ¿no? Que pasan ya no en televisión. Yo vi una remasterizada de Más allá del olvido hace poco en el Festival de Mar del Plata que me rompió el ojo. Por suerte. Increíble. Sí. Y muchos se dedican, por ejemplo, Fernando Peña, Paula Félix Didier, en el Museo de Cine. Tenemos que reconstruir fundamentalmente nuestro cine, porque si no entendemos nuestro pasado, si alguien no entiende de dónde viene, ¿a dónde carajo va a ir? Esto es absurdo. Aunque sea para negar. Es como la idea de la paternidad. Vos con tu padre lo aceptás o te rebelás o cualquier cosa. Sí, claro. Tenemos cosa prometeica. Pero si no tenés... La Argentina es un país que cada 10 años quiere empezar de cero. Y eso es un disparate. Tiene que tener raíces, como hablábamos hace un rato. Sí, claro. No crece algo en el aire. Y si niega de dónde viene, y sobre todo lo niega con algo tan importante como es el cine clásico argentino, el cine de los años 30, 40, 50, ¿dónde va a poder enraizarse? ¿En el ensayo de qué se habla, aparte de la película de Hugo del Carril? No, es una historia sobre... hablamos un montón de... Es una historia del cine argentino a partir de un género. El fantástico. El fantástico, pero que incluye precisamente el melodrama. Porque para nosotros el melodrama... Es parte de lo fantástico. Es parte de lo fantástico. Lleva las acciones a cierta grandeza, a cierta locura, que limita precisamente, ¿no?, con lo fantástico, ¿no? Hablamos mucho de directores como Saslavsky, como Christensen. Christensen, muchísimo sobre Daniel Tiner, que creo que es un director olvidado con injusticia, es un director muy importante, ¿no? Tal vez no de las alturas de Saslavsky, pero un gran director. Y precisamente a través de eso, de ese género prototípico que es el melodrama fantástico, ver cómo se pensó, ¿no?, políticamente la Argentina. O sea, repensar ciertos elementos de historia argentina contemporánea, peronismo, antiperonismo, etcétera, etcétera, a través de ese, nada menos, proyector imaginario, simbólico, que es el cine. Pero por supuesto hemos tenido que hacer un trabajo de arqueólogo, porque hemos tenido que ver films
no solo casi invisibles, sino inaudibles. Teníamos que ayudarnos para recuperar a ver qué corno estaban diciendo. Esto es terrible. México, por ejemplo, lo pueden ver en YouTube, México tiene, desde las películas primeras que filmaron, unas copias impecables. Nosotros prácticamente películas de los años 60 que ya no se pueden ver. Bueno, ¿cuánto tendrá que ver con la actualidad del cine argentino, con lo difícil que ha sido encontrar autores, directores, corriente, industria, este olvido? Y lógicamente, si no empiezan de cero. Empiezan de cero. Muchos directores y directoras con buenas intenciones, que yo no voy a juzgar, ¿no? Les doy el crédito, con buenas intenciones, filman como si evidentemente no... como si estuvieran inventando el cine. Como estuvieran inventando el cine. No parados en... Bueno, los escritores que escriben... negando a Borges, digamos. Pero claro, ¿no? Entonces terminan filmando ya no como Lumière, como Méliès, termina haciendo el viaje a la luna con efectos especiales. ¿Pero por qué pasa eso? Porque son malos, son tontos. En todo caso los han entontecido. O sea, uno para crear un balance con lo anterior lo tiene que conocer. Pero si te tachan, te eliminan lo anterior, ¿qué carajo vas a conocer? Hace poco estaba viendo un documental de la edición de una película de Felipe Casal, que es un director mexicano de los 70, que venía con un apéndice donde Alfonso Cuarón, un director de la actualidad, charla con él 1 hora y media de lo que significó Canoa, esta película, y uno piensa en trasladarlo al escenario argentino, lo que podría ser, qué sé yo, Cifrón charlando justamente con José Martínez Suárez, y parece ímproba esa ecuación, como que no podría suceder nunca, ¿no? Que estén hablando y continuando una historia. Claro. Y en los que se han ocupado antes de historiar el cine argentino han dicho una serie de pelotudeces totales. Muy superficiales, muy basadas superficiales, totalmente. TV Guía, claro. Es como los que se han ocupado del tango. Siempre con una nostalgia, no sé qué, que si Gardel, esto. El tango es una cosa extraordinaria, fundamental, ¿no? Para entenderlo hermenéuticamente, simbólicamente. Pero tenemos esa tendencia, no todos, no estaríamos hablando acá, ¿no? Sí, claro. No, tenemos esa tendencia a achicar, a hacer la cosa folclórica, nostálgica, la Boca, la calle Caminito. ¿No? Eso es una tontería. Hay que evitar, hay que salir de dos pestes: la reducción folclórica y el internacionalismo abstracto. Explícame la segunda, por favor. El internacionalismo abstracto. Sí, me encantó o sea, la idea de tomar cualquier cosa ajena, ¿sí? Porque sea ajena. ¿Entiendes eso? Es de afuera, entonces es interesante. Pero tampoco es reducirnos para combatir eso, o para equilibrarnos, al Festival de Cosquín, ¿no? A la zambita y al ponchito y a todo eso que nos sirve a claro, que la contra acá, porque termina siendo lo mismo, son igual de vacuos. Se necesita mutuamente. Se necesita mutuamente. El tradicionalismo de museo, ¿sí? De casa de souvenirs para turistas. Yo viva la Argentina. Sí. Es tan nocivo como el internacionalismo abstracto. ¿Me entiendes? Hay un escritor en Groenlandia. ¿Y por qué? Porque es Groenlandia. Un poco frío debe ser. Sí, claro. Entonces eso. Cuando se logra una tercera... Hay algo entonces realmente conmovedor y de una potencia tremenda, que es este viaje que reconoce el propio Borges en ese texto increíble, Borges y yo, cuando habla del comienzo, ¿no? De los cuchilleros, de las historias de cuchilleros y los juegos con el tiempo, ¿no? Cuando cuenta ese péndulo. Y fíjate qué increíble cómo en ambos escenarios el dispositivo borgiano, atraviesa sin ningún tipo de... sin que el decorado lo afecte. En El hombre de la esquina rosada y en Tlón está Borges, y en ambos lugares está el dispositivo borgiano. Sí, uno podría decir, bueno, era un escritor testimonial o era un escritor de... Y sin embargo son tan fantásticos sus cuchilleros como sus laberintos, ¿no? Exactamente. Porque como argentinos... O tan identitarios. Claro, porque como argentinos tenemos toda la cultura universal a nuestro favor. Entonces no hay que achicarse. Bueno, él lo decía, lo bueno de ser un escritor argentino es que no hay que responder a ninguna tradición, hay que fundarla. Exactamente. Obviamente nuestra tradición es básicamente europea, lo cual no quiere decir que sea mejor que otras de América Latina. Los gauchos de Hernández, los vaqueros de John Ford, ¿no? En el mismo lugar, en el mismo estadio fantástico. Tal cual. La Argentina tiene una tradición europea, lo cual no quiere decir que sea superior o menor, pero es diferente a otros países de la llamada así Latinoamérica. Lo cual no quiere decir nada. Hay algo que también no quiero dejarte de pasar que menciones, que es el peligro de la expresión cultura popular. Claro, la expresión cultura popular es un error. Es un error precisamente de aquellos que intentan defenderla. Imaginan que el pueblo es una masa amorfa, tartamuda. Esto es que es Minguito Tinguitela, personaje para mí repelente.
O sea que una persona, porque vive en un bar, es tarado. Cobró Kubrick, cobró Milton. Bueno, cobró Sofovich también. Sí, también. Esa es tendría que hacer horas extras para pegarle. Sí. Si me das un tiempo, voy a hacerlo. Entonces, Adelante. esos personajes, supuestamente de barrio, de extramuros, que son tarados, ¿no? Que se expresan mal, ¿no? Y que viene supuestamente una cultura alta, ¿no? Una especie de Kaspar Hauser, al que hay que educar. No es así. Yo, antes que cultura popular, prefiero este término. Es un poco largo, si quieren podemos decir una sigla. La mal llamada cultura popular es cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la Edad Media. Es una cultura tradicional que empieza a crearse una diáspora, una errancia, a partir de la aparición de la burguesía hacia 1400, hacia 1500. Eso creó el thriller, la literatura fantástica, Edgar Allan Poe, y su tierra prometida es el cine clásico de Hollywood. Uh-huh. La culminación, la cumbre de eso. Se llegó a eso. La cumbre de eso. Tenemos un mensaje, adelante, por favor, mientras Mingo... Maestro, ¿qué tiene que pasar para que vengas más seguido a visitar a los chinos? Sí, bueno, lo que pasa es que, imagínense, si viene Fareta muy seguido, o terminan viniendo a tomar la radio, o bajan los marcianos, o algo pasa, porque tenemos que dosificar, uno no puede vivir plagado de sentido, porque el tormento del sentido es muy grande, Ángel, también hay que decirlo o no. No puedo responder a eso. Bueno. Queremos decir que si se quieren anotar en el seminario que comienza mañana, hay 3 vacantes para estudiar con el maestro Fareta. Es acá por Belgrano, ¿no? Sí. José, le mandamos un saludo grande a José. De Lorenzo, @asalayena.com.ar. De Lorenzo, con Z, @asalayena.com.ar. Quedan 3 vacantes donde el maestro Fareta en este nuevo seminario repasará 21 escenas fundamentales del cine y va a ir comentando. Maestro, para ir terminando, podríamos hablar también un poco de... No sé cuál ha sido la última película que has revisado, que te ha gustado, si estuviste viendo algo, leyendo algo que quieras comentarnos. Yo reviso generalmente autores clásicos. Sí. A ver, sí. Hay una película. Que está prácticamente en estado de extinción en YouTube, es la única copia que hay, que le damos mucha importancia en nuestro libro. Es una película de Mario Soffici que se llama La Gata, de 1946. Es un film extraordinario, ¿no? Verdaderamente extraordinario. Es un melodrama, tiene una gran metáfora simbólica sobre la Argentina, que no voy a adelantar. Es una variante de La Casa Usher, eso sí podría adelantar. Gótico. ¿No? Tal cual, exactamente. ¿No? Y sobre todo... Ya digo, sobre todo por el libro, por el trabajo del libro, hemos revisado muchos films de Daniel Tiner. Por ejemplo, Bajo un mismo rostro, que creo que es el último trabajo de las Legrand, las mellizas Legrand. Son películas verdaderamente extraordinarias. También las películas de Hugo del Carril, no solo Más allá del olvido, sino Culpable y Amorina, que son films verdaderamente extraordinarios. Esos son los que más hemos revisado últimamente. Porque para saber a dónde estamos tenemos que saber de dónde venimos. ¿Cómo hace el espectador que quiere que no le vendan gato por liebre para tratar de empezar a detectar dónde lo están engañando con espejos de colores y dónde hay sustancia, dónde hay alimento? ¿A qué tiene que estar atento, Ángel? Yo ya sé que es difícil la respuesta. Es difícil la respuesta porque la pedagogía cultural es muy grande, evidentemente. Pero tiene que darse cuenta si le están contando una primera historia asequible para todo el mundo, ¿no? Tiene que estar de acuerdo con los clásicos. Es muy importante, ahora hay muchas ediciones. Leer obras de Shakespeare o tragedias de Esquilo es muy sencillo. No piensen que son obras totalmente complejas. Sí, son complejas, pero son sencillas. Tiene que estar a de dónde viene. O sea, el cine no cayó de un aerolito. El cine es la culminación de cierto arte occidental y europeo. Entonces tiene que estar muy atento a los clásicos. Bueno, el peligro de la idea de novedad, ¿no? Exactamente. Hablando de Ser y Tiempo, un poco de Heidegger, que se haría un festín porque es increíble, pero el tiempo pasa, y la vida 2.0, la hiperconectividad, hicieron que el texto de Heidegger cobrara una especie de actualidad y urgencia impresionante. Claro, hay maestro, uno de mis maestros con quien estudié en Italia, Gillo Dorfles, que vive aún, ha cumplido 107 años,
espero al menos superarlo en eso. Tiene un libro que se llama El intervalo perdido. Sí. Lo que falta ahora, y sobre todo por los medios, es el intervalo. ¿Qué es el intervalo? Esto es leer algo, una historieta. Quiere decir que. Y un intervalo. ¿Qué quiere decir? No leer la historieta y rápidamente pasar a buscar algo en Wikipedia o saltar a una cosa. Tremendo. O sea, claro. pensar, ¿no? Tener ocio, disfrutar un poco, ¿no? Hemos luchado muchísimo para tener ocio. Entonces hay un intervalo, ¿no? Que es importante, que es para digerir, ¿no? ese platillo extraordinario que es la sobremesa. La idea de sobremesa también está perdida. Si uno quiere llevarlo al cotidiano, ¿eh? Y la conversación. Porque obviamente nadie va a quitar la utilidad en el WhatsApp, en el celular y todo eso, pero la conversación, el sentarse, ¿no? Escuchar la voz humana, ¿no? La conversación. La filosofía empezó con Sócrates y su discípulo Platón como una charla, como una conversación, ¿no? Regada de vino, ¿no? De nueces y de todo eso, ¿no? Si eso es una conversación. Si no tenemos ese intervalo, si nos llenamos de datos, ¿no? Los films, las novelas, las composiciones musicales no pueden ser tomadas exclusivamente como datos. Esta ya la vi, esta sí la vi, tengo una copia mejor, ¿no? Tengo, no sé, qué sé yo, esta viene con 15 minutos más donde el director, qué sé yo, se ducha adelante de nosotros. O sea, tiene que haber un intervalo, un disfrute de todo eso. ¿No? La cultura, el arte, no puede ser un baño sauna. No puede ser gimnasia. Tiene que ser algo incorporado a nuestras vidas. Con el tiempo que se tiene, ojo, porque usted me está diciendo, bueno, vos tenés sí, claro. No importa. Tenés una hora. Pero esa hora dedicala verdaderamente a eso. Y a pensar lo que viste, pensar lo que leíste. Y por supuesto, algunos de nosotros, si me permite, porque al fin y al cabo hace 40 años que hago esto, por favor, ¿no? Podemos guiarlos con nuestros libros, con nuestros seminarios, ¿no? Porque tenemos argumentos. Bueno, en definitiva, la gente que termina en estos seminarios lo que busca es, o por lo que paga, o el momento que quiere es poder estar en ese grupo de gente, deteniendo el tiempo, pudiendo contemplar, pudiendo descomponer, pudiendo palpar esos elementos del pensamiento que por ahí, digamos, a veces digo, por un lado que bueno, porque uno tiene laburo, pero por otro lado digo, a lo que hemos llegado, que eso que a lo mejor era natural, hoy sola empieza a restringirse a un ámbito especializado y hay que ir a un lugar y hay que correr un esfuerzo porque no tenemos la gimnasia cotidiana de poder hacerlo por nosotros mismos. En realidad, si lo pensamos, Eva, es volver al origen. Porque en realidad las primeras reflexiones sobre el arte, sobre el mundo, el ser, el tiempo, ¿qué fueron? Un grupo de gente que es cierto, tenía posibilidades de ocio, pero no es que se rascaba el culo para tener posibilidades de ocio. ¿No? En Atenas, que fue Sócrates, Platón y demás, y que se reunió para conversar de ese tipo de cosas. Así que estamos volviendo a eso. En realidad creo que el entender en ámbitos cerrados, particulares, esto es seminario, sembrar, ¿no? A partir de determinadas cosas, o sea, volver a la conversación, al diálogo, ¿no? Creo que es algo no que nos pueda salvar porque me parece un poco grandilocuente de mi parte. Sí, claro. Pero en todo caso puede, ¿cómo puedo decir? Equilibrar este ruido, este barullo en el cual estamos sumidos. Quiero decir que yo tomé varios seminarios con Ángel, he compartido varias charlas, varias cenas, almuerzos. La verdad que es impresionante. Recuerdo la primera clase, la pintura de la escuela de Atenas, análisis, recuerdo cuando tratabas o intentamos recorrer Vértigo de Alfred Hitchcock, cómo nos deteníamos en cada escena, en cada momento, y uno se iba totalmente estimulado, fue un puente para llegar a varios lugares, y la verdad que recomiendo muchísimo. Es mi maestro, mi amigo, una persona que adoro, quiero, una persona importante en este momento. Importante que exista gente que todavía piense, repiense, invite a pensar, comparta, construya comunidad con eso. Les repito la dirección de lorenzo@asalayena.com.ar. Se pueden anotar, ahí quedan 3 lugares nada más. Monty, ¿querías decir algo? Quería saber cómo era Seba como alumno. Un buen alumno, un nerd, interrumpía mucho, quería hablar siempre de él. Un poquito. Lo que pasa es que también había otros alumnos que hablaban bastante, entonces la cosa se equilibraba.
Porque, ojo, porque es muy... A ver... Pero hacía chistes, tiraba algo gracioso. Pero que es fundamental que el alumno hable. Si no es una exposición. Ese es el asunto. ¿Qué estaba diciendo? Los diálogos de Platón. Pero no era que Sócrates la pasaba chamullando y te digan, sí. Es fundamental que el otro opine. No entendí. ¿Cuál es el problema de decir no entendí? El cordobés habla, Diego Ábalos hablan todos, claro, Ángel. Pero no entendí. Yo no entiendo un montón de cosas, por eso lo vuelvo a preguntar. Yo llegaba temprano, llegaba tarde, me sentaba en el fondo. No, pero es que es fundamental la intervención. Si la intervención no sirve. Vos sos una figurita pintada ahí que está diciendo cosas y después viene, que me han provocado a veces algunas clases o algunos grupos, de silencio. Digo, no sé qué habrá entendido, debo ser un fracaso. Porque si no preguntan, es imposible. O sea, si no intervienen, es una angustia terrible, ¿no? Para ir terminando, Ángel, tu opinión de True Detective, la temporada 1, que por ser una serie, por ser un objeto cultural de la actualidad, recuerdo que te había impactado bastante, que te había gustado. ¿Por qué esa miniserie, primer temporada de True Detective porque era una miniserie, digamos, en cuanto a su formato, primero breve, bastante importante, sí, 8 capítulos, y que incorporaba, sí, elementos cinematográficos. Podía ser una película, verdaderamente. ¿Qué era lo que incorporaba elementos cinematográficos? Que había una segunda trama, que había una segunda historia, ¿no? Y que se desarrollaba a lo largo de eso. No es que en cada capítulo se saltaba al segundo con cualquier cosa. O sea, no era una invención por la invención en sí misma. ¿Vieron como esas películas o esos novelistas horribles que cada capítulo inventan algo porque no saben cómo seguir? Tiene que haber una estructura. La idea de orden es muy importante, no es una idea policial, como se les hace creer. El mundo ya es desordenado. Entonces el arte tiene que ser una compensación, una suerte de compensación al desorden en el cual es la vida. Como decía Henry James, el arte es la mayor forma de justicia que puede hacerse a la vida. Ángel, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos, Pérez. Creo que le quemamos un par de cabezas. Es así. Después vamos a repetir la dirección. Volverás a venir en algún momento del año. Gracias por haber venido. Nosotros continuamos con esta canción, se llama Kubrick Go Home. No. ¿Con qué? Nine Inch Nails. A copy of. Perfecto. Caracoles de 9 pulgadas para todos ustedes.